Los medios se han transformado en parte importantísima del poder en el mundo en general y en la región y en Argentina en particular. ¿Quién regula el movimiento de esos medios, el quehacer en fundamental de esos medios? El ENACOM, ¿sí? Y hay un montón de temas que surgen de ahí. Por ejemplo, los discursos de odio. Uno ve que existen y dice, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, lo vamos a hablar con el vicepresidente del ENACOM, con Gustavo López. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien, Roberto, bien, gracias por la invitación. Es todo un tema ese, te lo dice alguien que a veces te dicen, ah, pero vos también. Entonces yo digo, bueno, puede haber alguien que después diga, ¿no? El otro día una nota de un periodista que publicó en Barcelona, decía, está todo lo que hace La Nación Más, y también está el destape. Como para emparejar, viste que hay en Corea del Centro que empareja. Sí. Entonces yo digo, es ese tipo de regulaciones, después quién las maneja, cómo se trabaja para que no exista después la persecución también. Bueno, primero, el discurso de odio no es una opinión, ¿sí? No es una opinión política. Las opiniones políticas están protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, y muy protegidas, digo. Nosotros, por un lado, tenemos la ley de medios, menguada por el decretazo de Macri, pero todo lo que tenga que ver con regulaciones, la ley lo mantuvo. Nosotros no sancionamos discurso de odio en la Argentina, se denomina discurso de discriminación. Discriminación racial, política, económica, religiosa, pero está la política, está la discriminación por razones políticas. Y a nivel internacional, por lo menos en la Convención Americana de Derechos Humanos, está prohibido el discurso de odio. Ahora, ¿cómo juegan la libertad de expresión y el discurso de odio? Porque la libertad de expresión dice que no te pueden censurar. Y el discurso de odio dice está prohibido y puede recibir castigos posteriores. Es decir, nadie te puede limitar a decir lo que quieras, pero luego te pueden sancionar por decir determinadas cosas. Ahora, la Convención entiende que el discurso de odio es la incitación a cometer un acto de violencia. No es una opinión, sino es la incitación a cometer un acto de violencia. Entonces, uno podría decir que los medios en general opinan, eso es absolutamente libre y no puede ser castigado nunca. Ahora, si aparece Revolución Federal y en un medio dice vamos a salir a cazar kirchneristas o vamos a salir a romperle la cabeza a fulano o a mengano, ahí hay un discurso de odio, es decir, está llamando a la acción directa contra alguien. Como nosotros no lo sancionamos como discurso de odio, en todo caso será discurso por discriminación, por carácter político, pero está bastante limitado y es llamar a la violencia de manera directa. Claro, bueno, a ver, también el de manera directa, ¿no? En La Nación Más, estos días hace un editorial con la cara de Cristina deformada atrás, con alguna frase terrible, y lo hace sistemáticamente. Uno sabe que eso genera odio en la población y que dentro de la población puede haber alguien que el odio lo lleve a los hechos. Y eso es más subjetivo, es decir, bueno, es la opinión del tipo todos los días. Bueno, en la práctica, ¿qué ocurre con eso? Nosotros lo consideramos como la opinión del tipo todos los días. Claro. Ahora, tiene derecho el perjudicado o el damnificado a hacerle un juicio, pero no interviene el Estado. ¿Por qué? Porque se trata de proteger la opinión política, aunque la opinión política venga con mentiras, con noticias falsas, con odio. Es decir, cuando la Nata en su programa dijo que la ex ministra de Seguridad y Máximo Kirchner tenían cuentas en Seychelles y esa noticia era falsa, etcétera, etcétera, como nosotros no tenemos regulado el derecho a réplica, bueno, eso depende del canal. Ahora, esa noticia era falsa. Lo que no sabemos si el periodista sabía que era falsa o la tiró y buscó la información. Bueno, ante la duda se protege la libertad de expresión. Claro. Pero cuando uno habla de discurso de odio que está prohibido, lo que también está tratando de decir es, hay responsabilidad del emisor. Opina lo que quieras. Ahora, si vas a incitar a la violencia, eso puede tener un castigo y hay todo un proceso Yo interno. creo que hay un caso que sería fácil de tipificar, que es no mostrar scratches. Por ejemplo. Si no los mostraran los scratches, no existirían. Nadie se tomaría el trabajo de hacer un scratch si no lo van a mostrar los medios. Pero los medios los muestran. Exacto. Nosotros acá no se pueden pasar scratches en el destape. Bueno, fíjate vos que
internacionalmente se decidió que cuando hay una protesta en una cancha de fútbol, es decir, cuando alguien atraviesa la cancha desnudo, lo que se resolvió es no mostrarlo. Claro. Para evitar que, bueno... Que lo hagan un montón de gente. Exactamente. Porque el tipo lo hizo para eso, para que las cámaras lo hizo tomen. para que las cámaras lo tomen, exactamente. Claro, Entonces... claro. Digo, todo lo que hizo Revolución Federal, si no hubiera estado La Nación Más mostrándolo, los tipos dejarían de hacerlo. Absolutamente. ¿Para qué lo van a hacer en soledad si nadie lo muestra? Absolutamente. Bueno, ese es un punto muy gris o muy gris oscuro. Lo de Revolución Federal, digamos, ellos claramente incitan a la violencia explícita y en todo caso, si ese discurso se da en un canal de televisión, es decir, en un medio regulado por nosotros, y no hay una réplica del periodista, porque puede haber una réplica del periodista para salvar... Sí, lo que hacen es, yo estoy totalmente en desacuerdo, pero comprendo que se haga justicia por mano propia porque la gente está podrida. Bueno, digamos entonces, cuando empieza la frase, condena y después justifica. Digamos, habría que ir caso por caso. Habría que ir caso por Lo caso. vi, lo tengo analizado el método. No, a ver, lo que nosotros también tratamos de hacer, independientemente de si corresponde o no aplicar una sanción, que son muy puntuales, digo, ha pasado la sanción con Canosa cuando tomó dióxido de cloro al aire. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que la ley limita o prohíbe es poner en riesgo la salud de la población. Claro. Incluso esa sanción la votó hasta la oposición. Digo, el macrismo votó, dijo, bueno, es un hecho objetivo. Es un hecho objetivo. Otros no, otros dijo, es una opinión, nosotros votamos en contra, nosotros votamos a favor de una sanción. La sanción es recurrible en el mismo Estado, después en la justicia, es decir, no es que... Ahora, lo que sí nos preocupa de los discursos de odio es esto que señaló Cristina en el acto de La Plata, pero que ya lo veníamos señalando, es la ruptura del pacto democrático. Digo, porque el discurso de odio llega a un punto en donde se rompen las reglas de juego de la democracia. Nosotros tenemos reglas impuestas por voluntad del conjunto de la sociedad a partir del 83, que fue el nunca más. Nunca más un golpe, nunca más una tortura, nunca más una desaparición, digo, nunca más a la alteración del orden institucional. Ese nunca más empezó a resquebrajar en el 2016-2017. ¿Con qué? Con el 2x1 a los genocidas, con la doctrina Irursum, digo, por primera vez fue gente presa sin condena y sin haber cometido un delito de sangre, digo, inicialar una ley por parte de Zanini que vaya al Congreso le significó ir a la cárcel, el memorándum con Irán. Claro. Bueno, eso empezó a resquebrajar el pacto democrático y yo creo que el punto culminante es el atentado contra Cristina. Entonces, lo que uno aprovecha, o yo aprovecho, no solo es hablar de puede o no haber una sanción y la libertad de expresión no se toca, pero hay responsabilidades por este tipo de discursos o los puede haber, sino sobre qué valores vamos a construir los próximos 40 años de democracia. Si esta la construimos hasta acá, que cumplimos ahora en diciembre 39 años, sobre la memoria, la verdad y la justicia, ¿sobre qué valores vamos a construir los próximos 40? Claro. Digo, esto es lo que nos tendríamos que preguntar y por eso me parece que es bueno hablar de la recreación de un pacto democrático. Y otro tema de primer orden que tiene que ver con el ENACOM, es decir, a ver, para el público, ¿por qué son servicios públicos el gas, la electricidad, el agua? Porque son imprescindibles para la vida cotidiana, ¿sí? Entonces el Estado tiene que hacerse cargo de alguna manera, o manejándolo directamente o regulándolo de manera rigurosa. Ahora, ¿puedo yo llevar mi vida cotidiana de manera normal si no tengo asegurado el uso de mi celular? ¿Puedo trabajar? ¿Puedo hasta pactar una reunión con mi hermana? No sé, ¿puedo? La verdad que no. ¿Y si no tengo internet? ¿Puedo trabajar sin internet? No puedo. Es decir, hoy es imprescindible, tan imprescindible como la electricidad, el gas y el agua, internet y la telefonía. El gobierno, al igual que otros países, lo declara servicio público. Clarín se resiste mediante la justicia y eso, Clarín sigue subiendo tanto las tarifas que en el mes pasado lo que más subió en la Argentina fue ese rubro. Lo marcó Cristina en el discurso. ¿En qué instancia está eso? A ver, nosotros declaramos servicios públicos a las telecomunicaciones por esto que vos decís, porque es imprescindible para la vida cotidiana. Ocurrió en el medio de la pandemia, donde
todo se tenía que hacer vía internet. Estudiar, trabajar, una consulta médica, una receta médica, un trámite bancario. Digo, nosotros le decíamos a la gente, no salgas de tu casa, te estamos cuidando, todo lo tenés que hacer por internet. Ahí hubo colaboración entre el Estado y las empresas porque se liberaron todas las plataformas educativas, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en que ellos piensan en el negocio y dicen, bueno, ahora vamos a aumentar en el medio de la pandemia. Y nosotros sabemos que es un negocio o una industria, pero tenemos que pensar en la sociedad. Claro. Digo, si no podés pagar el servicio, ¿cómo hacés para estudiar? ¿Cómo hacés para trabajar si no podés pagar el servicio? Entonces, se declaró servicio público con un doble mecanismo. Una prestación básica universal es aquel que no puede pagar la tarifa que la empresa cobra, la empresa tiene que ofrecerle un mínimo para no quedar afuera. Jubilados de la mínima, AUH, pensiones no contributivas, monotributistas A y B, los que cobran un plan social, esas personas estaban protegidas por la prestación básica universal. Y además, como es una actividad en competencia, se pensó en un mecanismo parecido a las de las prepagas. Esto es, ellos proponen el aumento, pero el aumento tiene que ser justo, equitativo y razonable. Es decir, tenés que justificar el porqué. Bueno, como en todo servicio público. Exactamente. Pero en lugar de haber audiencia pública, como existen la luz, el gas y el agua, es el ENACON el que regula. Bueno, nosotros empezamos a regular. Miren, señores, no justifican el aumento, le damos un 5 y no un 9, o le damos un 4 y no un 8. Esto lo llevaron a la justicia. En abril del 2021, la justicia suspende la aplicación del decreto. El decreto está vigente, digo, lo paradójico es, el decreto nadie lo declaró inconstitucional, está vigente, pero no se cumple. Pero no se cumple, es decir, no se puede aplicar, no lo podemos aplicar. Ahora bien, los amparos contra el Estado, por ley, pueden durar 6 meses. Abril del 2021 a octubre del 2021. Lo prorrogaron de octubre del 2021 a abril del 2022. Lo prorrogaron de abril del 2022 a octubre del 2022 y lo acaban de prorrogar hasta abril del 2023. Claro. Es decir, que de facto no se está cumpliendo una ley que está vigente. Una ley que está vigente, que vamos a llevar 2 años sin cumplirla, contradiciendo un viejo fallo de la Corte del año 2010 que decía que no puede una medida cautelar impedir el fondo de la cuestión. Bueno, hoy la Corte rechazó la queja, la semana pasada la Corte rechazó el recurso de queja del Estado en menos de media carilla, diciendo no al lugar, no atendemos medidas cautelares. En la práctica quedó vigente la medida cautelar, es decir, por 2 años no vamos a poder regular el precio de 47 millones de usuarios, porque hay más 54 millones, hay más teléfonos celulares que personas viviendo en la Argentina. Hay 54 millones de líneas contra 47 millones de habitantes. Que alguien me diga si esto no es de la vida cotidiana. Bueno, digo, incluso hay cuestiones privadas que no son servicios que son reguladas por el Estado, como la prepaga, como el precio de los medicamentos, que igual lo regula y que la sociedad lo acepta, y es lógico que sea así. Te digo más, va en contra de la productividad del país, eleva el costo país, ese costo argentino del que siempre se habla, si vos no tenés una tarifa baja, una tarifa competitiva en servicios que todas las empresas necesitan. Sí, y además, nosotros a ver, el propio decreto establece que es servicio público en competencia, es decir, nosotros le ponemos un máximo de lo que pueden aumentar. Claro. Ahora, de ahí para abajo pueden competir, no es que todos cobran lo mismo. Lo que pasa con otros servicios. Exactamente, hay planes promocionales. Claro. Ahora, ¿qué sucede si quieren aumentar lo que la gente no puede pagar? Entonces la gente termina pagando porque es tan imprescindible que deja otras cosas. Claro. Digo, deja de comprarle un par de zapatillas al chico porque necesita que la familia esté conectada. Va en contra del tipo que produce zapatillas. Exactamente. Y va en contra no sé, nosotros usamos mucha tecnología acá. Tenemos, no sé, creo que tenemos 5 conexiones al cable, tenemos un montón de cosas para que esto salga seguro y qué sé yo. Te eleva los costos un montón porque los tipos cobran lo que quieren. Pero además esto es cada vez más. No es que solo sucedió en pandemia, es cada vez más. Y saludamos que así sea. Claro. Digo, nosotros desde ENACOM estamos extendiendo las redes. Le damos subsidios, que los llamamos adelantos no reembolsables, a pymes y a cooperativas para que vayan a barrios populares, a zonas de difícil acceso. Digamos, se hizo todo el delta del Paraná a través de subsidios que damos nosotros. Claro. Si no, eso no llegaría. Es decir,
tratamos de que la conectividad llegue a todos lados. Ahora, lo que falta es que llegue a todos lados a un precio justo, razonable, que Claro. tenga que ver con los costos Claro. y que siga siendo competitivo entre ellos. Ahí no nos metemos. Ahora, cuando uno dice, mostrame la estructura de costos, no, voy a la justicia Claro. porque esto es un servicio libre. Y la verdad que la mitad de los países tratan de fijar precios, dialogar. Digo, lo que queremos garantizar es el acceso universal. Claro. Esto es lo que se quiere garantizar. Ahora, el acceso universal no lo podés garantizar si todo queda al libre albedrío de la empresa. Bueno, estamos en esa pelea. Así que bueno, no tenemos la justicia a favor, sino que en principio la justicia tiene la venda un poquito corrida, suspende la aplicación y en algún momento llegará el fondo de la cuestión. Gustavo López, muchas gracias por venir. Gracias a vos.